Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a esta transmisión. Bueno, pues gustosas, muy felices de estar celebrando el Día Mundial del Riñón. Y para todo el equipo del Centro de Investigación y Desarrollo de la Psiconefrología, es es un día muy importante. Nos toca hacer actividades de reflexión, de conciencia. Y bueno, pues en esta ocasión nos interesa trabajar un poco conocer cómo es que este día surge, porque a veces celebramos días y no tenemos claro cómo es que llegamos a celebrar el Día Mundial del Riñón. Y me interesa mucho que discutamos esta reflexión sobre cómo se fue constituyendo pues este día. Y para ello voy a invitar a la psicóloga Valerie, quien es colaboradora del Centro de Investigación y Desarrollo de la Psiconefrología. Tiene experiencia. Hola Valerie, ¿cómo estás? Hola, María. ¿Cómo estás? Ok. Muy bien, muy feliz aquí celebrando el Día Mundial del Riñón. Y algo que me ha interesado justo es reflexionar sobre cómo es que este día surge. Decía un poco al inicio de que pues nuestra tarea es reflexionar sobre este día, pero también es importante saber cómo es que va surgiendo este día. Entonces, pues para ello creemos importante que tengamos esta discusión. Ujú. Sí, así es. Esta campaña ya mundial fue una iniciativa de todas estas organizaciones que se dedican a esta prevención, tratamiento en busca de los derechos de los pacientes y surgió en el 2006. Y todo esto para reflexionar, concienciar a la población sobre la importancia que tienen los riñones en nuestra vida. Muy pocas veces nos detenemos a pensar el qué pasaría si no funciona alguno de nuestros órganos como debería. Tenemos la salud de cierto modo por sentado y nos preocupamos por ella hasta que ya no la tenemos. Entonces, esta campaña mundial trata de que todos reflexionemos, como dices, desde la población, desde profesionales de la salud, desde autoridades, en cuál es nuestro papel en cada punto para poder lograr prevenir, llevar un estilo de vida saludable y que los números de enfermedad renal disminuyan porque ya es un problema mundial importante que ha traído más complicaciones y a su vez abrir la puerta a temas como la donación y trasplante de órganos, que es muy importante. Como mencionaba, desde el 2006 se empieza esta campaña y algo interesante de esto es que cada año tratan de destacar algún punto de los riñones, de la enfermedad renal, de la prevención o tratamiento. Y esto es lo que ha hecho que se vuelva algo general, algo, una tarea de todos, de población, de profesionales, de organizaciones, y me gustaría compartir estos temas porque cada una nos vamos a dar cuenta cómo nos lleva de la mano a crear una forma y una manera, un camino para llegar al punto de este año que es salud renal para todos en todas partes. Claro. Y uh-huh. Y esto, a mí me gusta explorar la historia de los eventos porque nos ayuda a comprender cómo es que llegamos hasta el día de hoy, quiénes estuvieron involucrados y en todo el mundo se ha desarrollado pues la formación de nefrólogos, del área de enfermería nefrológica. En este aspecto, el cuidado de la salud integral se vio sesgada, como que nos interesaba, y si lo vemos cuando éramos pequeños,
en los libros de salud o de biología, pues se ponía atención más al corazón, a los pulmones, al sistema circulatorio, al digestivo, pero muy pocos eran los encargados de educarnos a los niños en cuanto a la función de los riñones. Entonces, me parece que explorar la historia nos permite reflexionar en dónde estamos parados y gracias a quién. Este tema sobre explorar la historia, pues en ese año, en 2006, había esa preocupación para todos los sectores. Sí interesaba pues la población, pero estaba dirigido también a los gobiernos. ¿En qué medida se crean programas accesibles para todas las personas o incluso políticas públicas que le brinden servicios de calidad a toda la población? Que en este sentido, pues el Estado también tiene la responsabilidad de atender a la población. Entonces, por un lado, me gustaría también como invitar a reflexionar al público en qué medida ustedes fueron educados sobre la salud de los riñones. Justo en este 2006 se hablaba sobre lo increíble que son la función de los riñones. ¿Cuáles eran las, digamos, enfermedades que eran, factores de riesgo para el desarrollo de enfermedad renal? En este caso, la diabetes y la hipertensión. Entonces, un poquito como vayámonos haciendo una autorreflexión en nosotros, quienes están conectados, ¿cómo fue que se acercaron al tema renal? Tal vez por curiosidad, por algún familiar enfermo, tal vez tú mismo eres el paciente. Entonces, pensemos un poco porque a partir de allí hay muchas oportunidades de desarrollar programas. Entonces, sí, puede... Así es. Sí, pues justo es este punto de partida que toma el Día Mundial del Riñón, la autorreflexión, y con una pregunta muy interesante que deberíamos de hacernos hoy y todos los días. En el 2006 comienzan con esta simple pregunta que es, ¿están bien sus riñones? Y esta pregunta abre toda esta puerta de autorreflexión, de saber, de ser conscientes sobre nuestro cuerpo, el reconocer el funcionamiento de nuestro organismo, de nuestros órganos, el preguntarnos, ¿es necesario que me duela algo, que me sienta mal para poder ponerle atención, en este caso, a los riñones? Y esto es a lo que nos invitan en el 2006 con esta pregunta de si están bien los riñones. Todo esto pues con las herramientas y estrategias que ellos nos compartían como parte de prevención, de atención primaria, de no temerle al médico, a los estudios médicos, porque al contrario, son una herramienta que nos ha brindado la ciencia, que nos ha brindado todos estos avances para poder tener más control de estas enfermedades y poder detectarlas a tiempo. De ahí nos pasamos al 2007 y en el siguiente año nos mencionan enfermedad renal crónica, común, dañina y tratable. Si bien son tres palabras que a mí me parecen claves, porque si bien la palabra enfermedad ya tiene un estigma en la sociedad de que es algo negativo, nos vienen a decir sí, pero existen muchas personas que tienen esta enfermedad e incluso sin saberlo. Es común, de cierta forma, se le ha dado un contexto alarmante, pero nos incluye esta palabra que es tratable, que todo esto existen tratamientos farmacológicos, dialíticos, el trasplante incluso, que aunque no es una cura, es un tratamiento, que nos dice sí es retadora, pero tenemos estas herramientas con las que podemos abrir las posibilidades para seguir manteniendo un estilo de vida de calidad con nuestros planes, con nuestros objetivos. Y me pareció muy, muy importante que dieran este salto de cómo están nuestros riñones, de nuestra reflexión, autorreflexión, al decir, ok, en visión global es común, es dañina, sí, pero también es tratable. Y este punto llama como a socializar. A veces el diagnóstico no los queremos reservar para nosotros, como tener enfermedad renal, que nadie se entere, que nadie comparta, y vivimos como encerrados en un diagnóstico y ocultándolo.
Entonces, ese año, en el 2008, trata también de invitarnos a reflexionar sobre los que tienen el mismo diagnóstico o quienes tal vez en mi familia tienen el diagnóstico y nos cuesta trabajo relacionarnos con los demás. Veíamos con algunos pacientes que a mí me gusta utilizar esta frase que es salir del closet. Cuando la persona abiertamente se asume con la enfermedad renal, puede compartir, pero ya no está como ocultándose, como fingiendo o desarrollando ideas sobre por qué vas tan seguido al hospital, ¿no? ¿Qué te están haciendo? Porque empecemos a hablar de los estigmas relacionados con la enfermedad. Entonces, al tener un tratamiento también hay una reflexión hacia el Estado. ¿En qué medida los hospitales, las instituciones de salud, pues están tratando a esta población? Y a propósito, hoy, pues muchos pues, pacientes estuvieron en la Cámara de Diputados, estuvieron exigiendo que en las instituciones de salud se les brinden los medicamentos que tanto se requiere. Entonces, a partir de este 2008, y quiero que veamos la magnitud de hace cuánto tiempo fue y qué implica que seguimos exigiendo. Entonces, es tratable, pero que además la socializamos, la apropiamos en nuestro lenguaje y la empezamos a ver como es una enfermedad común. Es posible que tú, que yo, que alguien de nuestros familiares o amigos tenga la enfermedad, pero no con esa carga de estigma. Así es. A partir de ahí comenzamos en el 2008. Es una frase, es la premisa de tus increíbles riñones. ¿Cómo es dar ese agradecimiento a una parte de nosotros, a los riñones, a lo que hacen por nosotros día a día, minuto con minuto, el conocerlos, el hacerlos nuestros amigos, incluso teniendo enfermedad renal, en no estar en lucha con ellos, en decir, esto hacen, su funcionamiento es importante, e incluso cuando este funcionamiento se ve reducido, también es importante saber y conocer, porque eso nos da las herramientas que necesitamos para poder decidir, para poder tomar estas decisiones importantes médicas en nuestro tratamiento. Este año nos invita a darnos cuenta de lo increíble que son nuestros riñones. 2009, seguimos hablando de proteger sus riñones. Aquí ya es una serie de 3 años, por así decirlo, con la premisa de proteja sus riñones. Y se centran en 3 diferentes situaciones o factores que podrían ser de riesgo. 2009, mantenga su presión baja. ¿Cómo nuestra presión arterial puede afectar o beneficiar el funcionamiento de nuestros órganos? ¿Por qué es importante que incluso no teniendo ninguna enfermedad crónica, es importante que mantengamos en revisión continua nuestros niveles de glucosa, nuestros niveles de presión arterial, y que eso nos va a ayudar a proteger, en este caso, los riñones? En el siguiente año, sí. y que en esta parte se ha hablado como la enfermedad renal, como una enfermedad silenciosa. Pero si nos damos cuenta, la hipertensión, muchos de los que nos están viendo, en qué medida la trayectoria en cuanto a su salud y hablar de la hipertensión se nota como algo visible, o sea, donde realmente yo tengo el tratamiento, mi medicamento antihipertensivo, en qué medida yo me apropio de ese tratamiento, o solo es cuando me siento mal, me checo la presión y digo, chin, tengo la presión alta. Este es algo importante porque en materia de psiconefrología nos interesa la aceptación de la enfermedad. En la medida en que nosotros estemos negando que tenemos hipertensión o diciendo hoy sí me siento bien y tal vez mañana no, o solo me tomo mi medicamento cuando me siento mal, esto tiene que ver con comportamiento, con sistemas de creencia, y bien vale la pena reflexionar sobre aquellas enfermedades que dejamos de lado porque parece que son silenciosas y no ponemos acción en el seguimiento de los tratamientos. Entonces, por un lado, pues sí es la parte farmacológica, pero por otro lado también es la práctica de actividad física, el consumo de alimentos o la dieta.
y bien, a pesar de que puede ser silencioso porque no estamos viendo abiertamente, pues a lo mejor la sangre, ¿no? O el dolor a veces cuando tenemos manifestaciones externas. Esta característica de ser silenciosa en materia de psiconefrología nos interesa abordar porque es algo que tiene que ver con nuestras ideas, con nuestras creencias y que repercute en nuestro comportamiento. Así es, y esta parte de apropiación de la enfermedad y de las variables que mencionabas, que sí están en nuestras manos controlar para mantener un estilo de vida saludable, es lo que intentan abordar en el siguiente año, que es de controle la diabetes. En la misma premisa, proteja sus riñones como controlando la diabetes. Lo mismo, se vive, varios pacientes con diabetes pueden vivir en lucha con su enfermedad y no se ven en la necesidad de hacer cambios más drásticos en su vida hasta que se les presenta una falla renal. Y es entonces donde nos damos cuenta que la adherencia al tratamiento, un buen control de la diabetes, de la hipertensión, puede hacer que nuestros riñones, aún con este gran factor de riesgo que ya es la diabetes, puedan funcionar de mejor manera por un periodo de tiempo mucho más largo. Y lo mismo al siguiente año, dice, proteja sus riñones, salve su corazón. Como sabemos, las enfermedades crónicas traen a su vez varias complicaciones cuando no son bien tratadas. Entonces, todas estas sumas de factores y de variables que se pueden desencadenar desde una diabetes, desde la hipertensión, enfermedad crónica, puede traer problemas y verse reflejados en los demás órganos de nuestro cuerpo. Y hacen esta unión de estos 3 años, haciendo que nos veamos como un ser integral, como que no solo somos corazón, no solo somos riñones, no solo somos nuestra enfermedad, sino somos un ser completo en donde cada parte de nosotros merece la atención necesaria. Y en este punto quiero agregar que a veces, por ejemplo, recuerdo los pacientes que están en hemodiálisis. A veces solo se ve los tratamientos aislados y dejamos de ver cuál es el impacto de estar, por ejemplo, en hemodiálisis. ¿Qué ocurre con mis demás órganos? Sobre todo cuando llego con peso de más, ¿no? Sabemos que cada paciente, pues dentro de las tareas, es que identifique cuál es el rango de peso ideal al que debe de llegar a su sesión de hemodiálisis y que muchas veces estamos pues a veces hasta por kilos de más que llegan a su sesión de hemodiálisis. Y que eso pareciera como algo sencillo, donde voy a mi hemodiálisis y ya. Es como otra oportunidad para al día siguiente, pues ya sigo mi dieta normal. Sin embargo, esto es importante porque en el momento en el que yo sé el impacto de manera a largo plazo, estar teniendo este tipo de, pues a veces le llamamos como de romper las metas o de romper los acuerdos, es que va a tener un efecto en el corazón. A largo plazo, cuando nosotros no respetamos los kilos con los que debemos de llegar a hemodiálisis, va a repercutir en este corazón. Entonces, este ejercicio de mirar de manera integral cómo este tratamiento va a repercutir en mí, tiene que ver con nuestro apego al tratamiento, mi adherencia. Y esto, pues, es un pilar de la psiconefrología. ¿En qué medida yo reconozco, me apropio del conocimiento y lo hago mío? Entonces, bueno, me gustó estos años, el trabajo de la alfabetización en salud de los pacientes, que justo a mí me tocó estar con pacientes en hemodiálisis y hacíamos este tipo de talleres. Sí, y empezando esta alfabetización en salud, en el 2012 nos traen consigo una palabra que es muy importante en estos temas de enfermedad renal, que es el donar. Donar riñones para toda la vida y recibir. Abren la puerta a este tema que tal vez en su momento o hasta ahora sigue siendo tema de conversación, tema de reflexión, incluso de autorreflexión sobre la donación y trasplante de órganos. Y en este año intentan hacer eso, es decir, sí hay otra opción,
pacientes renales existe esta opción de trasplante. Para eso necesitamos una cultura en donación de órganos que sea firme, que sea incluso con temas legislativos. Y tenemos el ejemplo de España. España, en temas de donación de órganos, pues nos lleva a una gran ventaja, en donde ahí se presentan pacientes, lo comentábamos en el diplomado, en donde se ve la opción de una persona con varios trasplantes que por alguna u otra razón tuvo rechazo de injerto en sus primeros trasplantes y tienen esa posibilidad. Aquí, ¿cuántas personas no, aún con muchísimos años de espera en la lista, siguen esperando una oportunidad? Y estas diferencias son bastante notorias y me alegra que se haya abordado desde 2012 este tema, porque es muy, muy importante para toda la sociedad y que sí las autoridades tengan eh, puesta en la mesa y la necesidad de tomarlo en cuenta en sus agendas de salud. Así es. En México tenemos el Centro Nacional de Trasplante. Algunos nos están viendo de otros países y me gustaría que pudieran escribir. En mi país se llama, no sé, la Organización Nacional de Transplantes, ¿no? Como en España. ¿Cómo se llama esa institución que regula este procedimiento de trasplante de órganos? Porque si lo vemos como en nuestro país, desde hace 10 años, pensando en este Día Mundial del Riñón, ¿en qué medida ha cambiado mi percepción sobre el trasplante? Si en México vemos la lista de espera y bueno, es increíble cómo ha aumentado los pacientes que están a la espera de un órgano de riñón principalmente. Y además, ¿en qué medida las campañas, las acciones para sensibilizar a una población sobre la donación? Y me gustaría saber quiénes del público ya tienen, por ejemplo, su tarjeta de donante o cuáles son las barreras que han tenido, que se han enfrentado y de repente decir no. Yo, por ejemplo, en mi licencia, yo soy una promotora del trasplante, entonces en mi licencia de manejo, pues ahí está. Pero quiénes de los que nos están viendo, en qué medida están dispuestos o no a donar sus órganos y si sí, ya tienen su tarjeta y si no, ¿cuáles son todavía los sistemas de creencias donde digo no quiero donar? Y no es que sea bueno o malo donar o no donar, sino nos interesa reflexionar sobre qué es lo que hay ahí pues esta sensibilidad donde digo si quiero donar o no quiero donar. Yo tengo amigos que en reuniones, pues yo platico y les digo, oye, saca tu tarjeta, ¿no? Empezamos con este tema y todavía veo que dicen, ay, Erika, pero es que, ¿qué tal si cuando ya estoy en los últimos días o en mis últimos momentos de vida y entonces dicen, es donante de una vez, ¿no? Ya no hay que hacer ninguna intervención médica. Y parece broma, pero no lo tienen. Entonces, digo, si nos vamos a los psicólogos que exploran qué hay detrás de unas bromas, pues también, ¿no? Hay un contenido inconsciente donde nos dice tal vez no es tan seguro. Entonces, ¿en qué medida todos tenemos esa tarjeta, si ya la tenemos, y cómo hacemos accesible? Hablamos de transformar generaciones. Tal vez nuestros abuelos no tenían idea de lo que era la donación. Tal vez nuestros padres se aproximan un poco a decir, tal vez si quiero donar, le dono a mi hijo, le dono a mi hermano. Nuestra generación, ¿en qué medida nosotros somos sensibles hacia la donación? ¿Y en qué medida ahora los adolescentes están dispuestos a donar? ¿Y en qué medida los niños están teniendo en su vocabulario este ejercicio de donar? La psiconefrología ha hecho algunos estudios para explorar. Hay estudios muy bonitos, por ejemplo, en Japón, donde se ponen juguetes de peluche, donde la orejita es del elefante, la patita es de la jirafa, y esos ejercicios o ese tipo de juegos hace reflexionar a los niños sobre la donación en cuanto a los juguetes. Se espera que sea una semillita de solidaridad para que en un futuro pues tengamos una sociedad solidaria,
sensible a este tema y que bien todos tengamos esa tarjeta de donantes. Así es, una sociedad empática e informada, ¿no? Informada porque también estos puntos que mencionabas de la tarjeta, en la licencia y el también este punto importante de comunicárselo a nuestros familiares, ¿no? Porque es donde se abre esta conversación, como en este año nos traen la palabra donar, abrir esta conversación en nuestras familias, en nuestra escuela, en nuestros trabajos, para poder así hacer toda esta reflexión de qué me detiene, qué información tengo, qué información puedo cambiar. Y esto creo que es parte importante de las campañas como el Día Mundial del Riñón, porque abre la oportunidad a estas conversaciones que en ocasiones tristemente pueden llegar a ser incómodas, pero nos dan un pretexto para abrirlo y gritarlo a los cuatro vientos. En 2013 llegamos con la frase riñones de por vida, detenga el ataque renal. Y me pareció muy interesante esta palabra de ataque, porque nos hace preguntarnos, ¿estamos protegiendo o atacando? Y entonces, ¿quién lo está atacando? ¿Quién es nuestro enemigo? Y nos damos cuenta que somos nosotros mismos, que son nuestros hábitos, que son nuestras acciones, nuestro estilo de vida, que son esos puntos lo que realmente toman como ataque y que al parecer se vive como en una lucha con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, con el decir, me están obligando a comer saludable, me están obligando a tomar agua, y entonces vivimos en un modo ataque todo el tiempo, cuando tendríamos que tomarlo como algo de protección, como algo de agradecimiento, como algo de reconocimiento, y me gustó esta palabra de ataque renal porque te hace reflexionar pero pues, ¿quién nos está atacando? Y al final, pues, resultamos ser nosotros mismos. 2014. Sí. Nosotros mismos, pero también ser flexibles sobre la industria. Digo, yo estoy muy feliz con los sellos que la Secretaría de Salud le ha puesto a todos los productos alimenticios, porque antes veíamos el grado de sodio que estaban, incluso vamos al cine y las palomitas están súper saladas y te obligan a comer, a tomar un refresco dulce. Este llamado fue como reflexionar también cómo la industria alimentaria está cuidando o incluso ahorita que dices, ¿no? Atacando a nuestros riñones. Y a veces pareciera que no hay como opción. El trabajo de nosotros es visibilizar que a pesar de que pueda haber contextos que parecieran amenazantes, el ser humano tiene la capacidad de desarrollar estrategias. Yo recuerdo pacientes que me decían, Erika, pero es que en mi trabajo solo venden hamburguesas y si salgo, quesadillas. Y romper esos sistemas de creencias donde yo no puedo hacerme mi comida, de que para mí es difícil hacer mi propia comida, implica un gran trabajo a nivel de psicología, donde empezamos a hablar sobre lo que pareciera imposible y que a partir de una conciencia, de un programa estructurado, las personas pueden llevar su comida e incluso pues hay casos muy bonitos donde esta persona empieza a consumir una dieta diferente y que inspira hasta su grupo de trabajo. Entonces ya no solo fue una persona que llevaba a comer, sino también. Y si vemos costos, pues a veces es más barato que nosotros hagamos nuestra propia comida, más saludable y que además estás inspirando a tu grupo de trabajo. Me parece que ahí tiene un gran campo la psiconefrología por hacer. Así es. Pasamos al siguiente año. En el 2014 nos hablan sobre enfermedad renal crónica y envejecimiento, ¿no? Las etapas de vida de todo ser humano, que nos muestran que si bien la edad puede ser un factor de riesgo para para la enfermedad renal, existen, como dice, todas estas estrategias, todas estas prevención para poder llevar una vejez saludable,
una atención y una vida de calidad aún a edades avanzadas e incluso a edades avanzadas con enfermedad renal. Ujú. Y aquí nos topamos incluso, me recuerdo algunas discusiones donde debería de haber una edad para el trasplante. Y es un cuestionamiento desde la bioética que quisiera que cada uno reflexionara y debería de haber una edad límite para someterse a un trasplante. ¿En qué medida nosotros respondemos a ello? Sabemos, pues hay periodos o la sobrevida del trasplante, pero es en qué medida aquel adulto mayor está dispuesto como a someterse a un trasplante y sus últimos días estar, pues no precisamente en diálisis o en hemodiálisis, tal vez puede estar en trasplante. Pero por otro lado, también es reconocer cuando una intervención no es benéfica para esa persona adulta mayor. Y en qué medida nosotros como familiares, como hijos, como hermanos, nos aferramos y decir, hagan todo lo posible. Cuando tal vez el mismo paciente dice, ya no, ya pasé por esto, ya pasé por el otro, y es como de también darle la dignidad a la persona y la posibilidad de elegir. Entonces, esta área me parece importante que justo abre un espacio para la nefrología geriátrica. Y en psiconefrología es cómo trabajamos ese aspecto con toda la familia. Cuando mi papá elige no someterse a hemodiálisis o a diálisis, o cuando la retirada. Entonces, bueno, pues aquí son áreas importantes que nos toca trabajar en esta sensibilización y reconocer que a cualquier edad la persona tiene derecho a decidir, a tener el acceso a los servicios de salud y ser tratado de la mejor manera. Así es, y es que abre esta ventana de darnos cuenta que la enfermedad renal no tiene edad, como es para personas mayores, hay niños con enfermedad renal también, hay adolescentes, y que no es únicamente de un número de población, de una edad de la población en que la enfermedad renal se vea presente, sino que es en general y por lo tanto se necesita esta intervención general. Y es lo que nos tratan de decir al año siguiente, en el 2015, donde es salud renal para todos. Esta frase lo vamos a retomar en próximos años, mejorada, transformada, y ver qué estaba faltando en esta frase de salud renal para todos, que si bien suena algo sencilla, es más compleja de lo que parece, y en los próximos años, en los últimos años, se ha ido mejorando esta frase y me alegra que sigan trabajando con esta premisa de para todos, porque ¿qué implica realmente que todos tengamos este acceso y este derecho a la salud en general y a la salud renal? Ujú. 2016 seguimos con enfermedad renal y niños. Aquí ya abordaron la parte de el envejecimiento, aquí vienen a abordar el tema de niños con esta énfasis en actúe temprano para prevenirla. ¿Cómo sembramos, como mencionabas, esa semillita de prevención, esa semillita en estilos de vida saludable, en hábitos saludables, en el ser conscientes de nuestro cuerpo y del cuidado de él desde edades tempranas? Desde el saber de qué color es normal que yo como niño haga pipí y que si no, y si veo algo extraño, poder saber que no es normal en mi cuerpo. Y eso solo trae el conocimiento que le damos a los niños desde edades tempranas en relación a su salud, a su cuerpo, a normalizar el hablar de temas de salud y enfermedad, y al quitarle este estigma de la palabra enfermedad desde edades tempranas. Y recuerdo, pues ahora digo, las clases en línea, esta pandemia pues expandió como
el uso de tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito educativo. Pero pensemos hace 10 años, 8 años, quien tenía una enfermedad renal en esas edades abandonaba la escuela prácticamente. Si vemos un poco el acceso que pudieran tener, por ejemplo, en la Ciudad de México tenemos un hospital, el Hospital Infantil Federico Gómez, y atiende a niños pues de escasos recursos. Entonces, si venían de una comunidad, implicaba que mamá salían muy temprano, llegaban a su hospital y que la mamá pues tal vez estaba al cuidado del menor, pero implicaba que tal vez dejaba de trabajar, su hijo dejaba de estudiar y en riesgo y vulnerabilidad, tal vez si tuviera más hijos. Entonces, abrir esta reflexión sobre el abordaje psicológico tanto para los niños como herramientas para las mamás o los papás, los abuelitos o los tíos que a veces participan, es fundamental. De tal manera que cómo se empodera a ese niño que tiene enfermedad renal, porque sabemos que atraviesa por ciertas necesidades, por ejemplo, cuando el crecimiento o el desarrollo de sus características sexuales secundarias, la presencia de seno o la no menstruación. Entonces, es un llamado para que cada uno vea cómo me relaciono si tengo un hijo con enfermedad renal en estas etapas, qué requiere en el ámbito psicológico. Cómo yo, como mamá, como papá, como tía, como hermana, cómo yo fortalezco su autoestima, su confianza, su seguridad, y no estamos generando como el estigma, ¿no? De a mi hermano lo atienden mejor porque él sí tiene esta enfermedad renal, o a mí no me quieren porque se la pasan todo el día en el hospital. Esta es una gran oportunidad para reflexionar cómo nosotros generamos programas de sensibilización para los niños, pero también todos los involucrados. Así es porque se pensaría que la enfermedad renal únicamente lo vive el paciente, pero no, ni en edades tempranas es más clara esta involucramiento porque las decisiones no recaen en la persona con la enfermedad, sino recaen en sus responsables, en sus tutores, en sus padres, y es importante esta intervención que hace la psiconefrología desde el sistema familiar y cómo eso puede beneficiar o perjudicar la adherencia al tratamiento del paciente niño en ese momento y caminar de la mano con profesionales de la salud para hacer de acuerdo a su edad el nivel de atención que se le da, porque de ahí ya después podemos pasar a la adolescencia y adultos y aún hay familias que se hacen cargo del paciente de 30, de 20 años que pareciera que sigue siendo un niño. Entonces es como dar esta atención puntual tanto de la parte profesional como de un apoyo familiar, como del sistema de apoyo, estar conscientes de estas intervenciones y aquí nos manejan los niños. Para el siguiente año nos mencionan otro tema importante para la enfermedad renal, que es la obesidad. Y nos dice enfermedad renal y obesidad, estilo de vida saludable para riñones saludables. Aquí ya junta este factor de riesgo que puede ser la obesidad, que puede desencadenar diabetes y a su vez enfermedad renal, el cómo nuestro estilo de vida puede verse reflejado en los factores de riesgo que podemos tener, que si bien existen factores que no son controlables, como lo mencionaba algún doctor en la mañana, veía justo el Centro Nacional de Trasplantes hizo un foro de comunicación sobre este tema y nos mencionaba que si bien existen factores de riesgo no controlables que son médicos, que son incluso desde nacimiento, existen los factores controlables, los que sí están en nuestras manos poder modificar, como lo es nuestra alimentación, como lo es nuestra actividad física,
como lo es el no automedicarnos cuando sentimos un dolor y estamos acostumbrados a tomar el primer analgésico que encontramos en nuestra casa y si no se nos quita otro y otro y otro, tomar en cuenta todos estas variables para poder así tener más control sobre nuestro organismo. Y a su vez esto viene también de la alfabetización en salud, que tanto conocemos el funcionamiento, que tanto nos conocemos a nosotros mismos también, porque no es lo mismo la forma o una dieta saludable para alguien de bajo peso, para alguien que intenta mantenerse en su peso saludable, hay variables infinitas que no conocemos del todo y que si bien tenemos información sobre salud, sobre nuestro cuerpo, sobre hábitos saludables, el papel del profesional de la salud, en estos casos de un nutriólogo, de nuestro médico, es muy importante y es por eso también la necesidad de que existan profesionales de la salud capacitados para detectar esta población en riesgo, para detectar a tiempo estos factores físicos y biológicos de riesgo y puedan derivarlos al lugar correspondiente para ser tratados y ya con pacientes renales esta detención que existe para no seguir la falla renal. Claro. Y aquí me interesa que reflexionemos qué implica tener una vida saludable, un estilo de vida saludable, porque todos sabemos qué beneficios hay en la práctica de actividad física, pero saberlo no hace la diferencia. Ojalá que por cada conocimiento que tengamos hiciera una diferencia. Sin embargo, ¿qué hace la psiconefrología? ¿Por qué las personas sabemos que tenemos que cepillarnos los dientes? Sabemos que debemos de consumir agua simple en lugar de aguas o los refrescos o los jugos azucarados. Sabemos que tenemos que dormir tantas horas, pero ¿qué pasa, por ejemplo, aquellas noches donde me la paso viendo series? ¿No? Donde tengo mi caminadora, pero la uso como para colgar mis Tendedero. toallas. O tengo mi verdura en el refri, pero la saco ya cuando está echada a perder. O ya acudo al médico, más que preocuparme porque estoy cambiando de talla, digo, bueno, pues ahora me compro blusitas flojitas para que no se me vea la lonjita. Esa es la parte donde psiconefrología participa. ¿Qué hace que una persona deje de verse? ¿Qué hace que en este momento yo me pase toda la noche, toda la madrugada viendo series de Netflix y al día siguiente despertarme con ese cansancio, a veces hasta con esa culpa de, híjoles, me dormí a las 3 de la mañana y pues me levanto a las 5 o a las 6 para ir a mi trabajo? ¿Qué hace que una persona se abandone? ¿Qué hace que toda una familia se abandone? Donde empiezo a ver a mi mamá como ya no se pinta, ya subió de peso, se la pasa viendo la televisión. ¿Qué hace que las familias nos abandonemos? ¿Y qué hace que sociedades enteras nos abandonemos? Si nosotros vemos la prevalencia de obesidad, de repente sale si es más común ver personas con sobrepeso u obesidad. ¿Por qué no nos preguntamos y qué hay en esas comunidades o en nuestra comunidad que hemos dejado de vernos saludables y nos acostumbramos a este sobrepeso? Parte de la psiconefrología es reflexionar a nivel individual, familiar y comunitario cómo estos estilos de vida podemos adoptar y pues tal vez ir eliminando algunos, ¿ok? Bueno. Así es. Pasamos al 2018 y viene un tema muy bonito y que va de acuerdo a todo lo que hemos visto en redes sociales toda esta semana acerca del Día Internacional de la Mujer. Y el tema del 2018 fue riñones y salud de la mujer, incluir, valorar y empoderar. Y pues me parece un tema muy, muy bonito, muy importante que hemos
ido desmenuzando toda esta semana de cada quien desde sus trincheras, desde su área de trabajo, desde su lugar de vivienda y de acción. Y esta semana yo me quedo mucho con los posts que estuvimos compartiendo, el cómo afecta estas diferencias psicosociales que sí son modificables en la enfermedad renal. Y desde la sociedad hasta profesionales de la salud, como es la preparación de las médicas nefrólogas y la presión que se tiene de ser una mujer, una madre, una jefa de familia y al mismo tiempo estar proyectando y cumpliendo tus sueños profesionales y a su vez incluso con enfermedad renal, como todo esto sí tiene una implicación psicosocial en las mujeres y una diferencia en tanto en números de trasplante, como lo mencionábamos, de si bien las mujeres hay más probabilidad de que donen un órgano, tienen menos probabilidad de recibir un órgano cuando lo necesitan. Cómo todo esto de la enfermedad renal, cuando se presenta en una familia, la dinámica cambia cuando es un hombre a cuando es una mujer, a cuando siempre la esposa podría decirse que toma el papel de cuidadora. Pero ¿qué pasa cuando es al revés? Cuando la esposa es la que tiene la enfermedad renal. ¿Qué pasa en ese momento? El esposo tiene la tarea de seguir trabajando y tiene esa perspectiva y entonces cada quien se toma y se va con el rol social que nos han impuesto. ¿Y qué pasa en estos casos de las mujeres con enfermedad renal, de las médicas nefrólogas, de las mujeres que están esperando un trasplante? Y estas tres palabras de incluir, valorar y empoderar son algo que deben de resonar en el tema de nefrología, en el tema de enfermedades crónicas y en temas sociales. Y me gustan porque es una invitación a reflexionar si eres profesional de la salud. Yo recuerdo en una ocasión una paciente que decía el anhelo por embarazarse. Y en una ocasión, pues la regañan y dice, ay, pero usted no debe de pensar eso. Usted preocúpese por su salud. Y dice, y eso no debe de estar aquí preocupándole. Y es esa parte a veces de los equipos de salud que no nos damos cuenta de las necesidades psicológicas, culturales, incluso familiares, en este caso de pareja, de mujeres y hombres. ¿En qué medida yo como profesional de la salud incluyo en mi práctica clínica la perspectiva de género? Donde es tan importante su deseo de ser mamá o su preocupación por el cuidado de sus hijos como el nivel de hemoglobina o el nivel de potasio. Tal vez no soy el experto en ver eso, pero desde mi abordaje yo incluyo la perspectiva de género y canalizo. Yo no soy la experta para trabajar esos temas, pero sí sé que hay psicólogos que se han formado para atender a personas que tienen daño renal y que conocen estas necesidades. Entonces, incluir, pensemos desde el 2018 en qué medida yo estoy incluyendo en mi práctica clínica la perspectiva de género, en qué medida soy valorada justo hablando de como nefróloga o nutrióloga renal, enfermera nefrológica, psiconefróloga y todas las que participamos en la práctica o en el trabajo con personas con daño renal, valorar nuestro trabajo, nuestra inclusión, pero también empoderar. Y para este punto, pues el empoderamiento de los pacientes y las pacientes es fundamental para lograr la calidad de vida, no solo de quien la padece la enfermedad renal, sino también de la familia. Así es. Y pues esperemos que este tema de perspectiva de género y del Día Mundial del Riñón se sigan tocando, no solo el 2018, no solo 2022, sino todos los días para así poder tener una atención de calidad
y que los números de enfermedad renal y de lista de trasplantes se disminuyan, porque en la lista no solo hay hombres, también hay mujeres. Entonces, claramente el tener un abordaje desde la perspectiva de género es muy importante para ir cerrando esta brecha de atención. 2019 llega retomando esta frase que comentaba antes que me gustaba mucho, llega con la frase mejorada y remasterizada, que es salud renal para todos, en todas partes. Pensaríamos que el decir todos se refiere a, pues sí, todas las personas que tienen el acceso a un hospital, a un centro de salud, que tienen el acceso a medios de comunicación, que tienen el acceso a la información, pero agregan en todas partes, incluso en aquellas partes donde no se tiene acceso a un hospital, donde no se tiene acceso a la información, a esta difusión de hábitos saludables que mencionábamos, que incluso no se saben, y entonces, si bien sabiendo es complicado o es un camino personal el apropiarlos y el hacerlos, ahora imaginemos en aquellos lugares donde no se llega a esta información, donde incluso es complicado tener acceso a agua potable, que no es de, ok, no se me antojó el agua hoy, sino hoy no hubo agua, hoy no pude tener agua para lavarme las manos, para tener higiene, para beber, y nos abren esta puerta enorme que teníamos olvidado en algún lado, de qué pasa y de estas diferencias de, si bien en la capital se está, como comentabas, se estaban manifestando en la comunidad renal para hablar sobre el desabasto de medicamentos en la Ciudad de México, que es la capital, donde existe el acceso a hospitales, donde existe toda esta comunicación y comunidad, y que se apoyan. ¿Qué pasa en aquellos lugares más alejados donde no se tiene agua? ¿Qué pasa entonces con los medicamentos, con el tratamiento, con la diálisis, que se puede llegar a ver lejano, y pues con trasplantes que solo se podrían imaginar que se ven en las películas? Uh-huh. Un trabajo para llevar la salud a nuestra casa, a nuestras escuelas, y ahora con la dinámica virtual, en este espacio, como generamos también la salud renal. A partir del 2019 comienzan a mantener esta frase, que es salud renal para todos en todas partes, agregándole un nuevo destacamiento de este Día Mundial del Riñón. 2020 nos maneja esta frase, y desde la prevención hasta la detección y el acceso equitativo a la atención, que es lo que veníamos manejando, este acompañamiento de profesionales de la salud, de autoridades sanitarias, desde el momento de la prevención hasta la detección, y por todo este camino retador que es la enfermedad renal, por todas sus complicaciones, por sus tratamientos y por las opciones de trasplante que están presentes. 2021, la misma frase, salud renal para todos en todas partes, vivir bien con enfermedad renal. Aquí nos abrió esta posibilidad de ver que sí es posible vivir bien con enfermedad renal, que la atención adecuada, tanto física como mental, y de estas necesidades físicas y psicológicas de los pacientes renales, pueden ayudar a tener una buena adherencia al tratamiento, y con esto una larga perspectiva de vida, y que no sea un punto final ese diagnóstico, sino que nos abran las puertas a estas posibilidades y estas opciones de tratamiento y de calidad de vida que se tiene. Uh-huh. Y llegamos a este año, 2022, salud renal para todos, cerrando la brecha para una mejor atención renal. El cerrar la brecha es este desconocimiento que se tiene de la enfermedad renal, porque si bien
enfermedad ya tiene un estigma pesado. Enfermedad renal se vuelve aún más compleja su naturaleza, el de entender, ok, sí, mis riñones, las nefronas, la hemoglobina, la creatina, entonces se vuelve todo algo pues pesado de comprender si te lo dan de golpe, si de repente un día llegan y te dan toda esta información, pero se ve reflejado esta brecha en los diferentes niveles de atención, desde comunidad, profesionales de la salud y las comunidades, las instituciones sanitarias de todo el país. Y cómo podemos cerrar esta brecha si en la comunidad existen estos obstáculos de la comprensión, de la llegada de la información, de la conciencia de lo que es tener enfermedad renal y de lo que es no tenerla, pero saber el funcionamiento de nuestros riñones. La falta de preparación para aprender también se podría decir que es parte de esta brecha, ya que pues no en todos los lugares se tiene el acceso a la lectura, a la escritura, a los medios de comunicación que te lo cuentan de una forma digerida y aceptable, sin tantos términos médicos. Esta es una brecha importante para todos la población, y de ahí se pasa a los profesionales de salud, como comentábamos, que estar debidamente capacitado para abordar estas necesidades psicológicas y las necesidades en general de nuestro paciente, tanto culturales, incluso económicas, de alfabetización, todo esto para ver a la persona como un ser completo, no únicamente como la enfermedad. Teniendo, digamos que de aliados a toda la comunidad, a los profesionales de la salud, es cuando tristemente se podría dar el que las autoridades sanitarias pusieran en su mesa y en sus agendas de salud el tema de enfermedad renal, el tema de que no pueden faltar medicamentos, el tema de atención de calidad, pero es un trabajo de todos. Ujú. Y anteriormente se hablaba como si fuera el paciente el responsable, ¿no? O sea, donde el equipo de salud, con su carga de terminología y su responsabilidad en cuanto a la atención clínica, y la parte educativa era responsable el paciente porque era analfabeta, porque vivía en una comunidad rural, porque había muchas características que él era como el responsable. Este cambio de paradigma es alto. Necesitamos servicios de salud, algunos le llaman culturalmente competente. Esta característica de ser culturalmente competente es que nos obliga a tener la responsabilidad de crear programas que se adapten al contexto cultural de esta persona y que logre captar la información. Entonces, ya no es nosotros arriba y los pacientes con esta asimetría en la relación médico-paciente o instituciones de salud-comunidad, sino que ahora es nuestro trabajo crear esta estructura para brindar información y que sea en la manera más accesible para estas comunidades. Entonces, pues vamos ya cerrando nuestra presentación. Cerramos justo con esto, la brecha en este 2022, salud renal para todos, y nosotros estamos comprometidas desde el Centro de Investigación y Desarrollo de la Psiconefrología en crear profesionales de la salud que tengan las herramientas en el ámbito de la psicología para detectar las necesidades de atención en el paciente, para intervenir, para sensibilizar a la familia, a los cuidadores y también al equipo de salud. Nos compete crear recursos humanos sensibles ante las demandas, pero también capaces de implementar intervenciones, por ahí me gusta el apellido, basadas en evidencia, donde la persona está teniendo una mejor calidad de vida, está apropiándose de su salud, está apropiándose de sus sueños y que también la misma familia está creando nuevos patrones de relación donde el individuo ya es autónomo, es independiente,
y que cada uno de los miembros de la familia pues puede seguir lo que, los sueños que cada uno quiere. Entonces, pues no sé que si quisieras agregar algo más, Valerie. No, pues únicamente hacer esta invitación y llamado, como dices, a la población, a los profesionales de la salud y a las instituciones de salud en México y en todos lados a que juntos construyamos este puente para atravesar esta brecha que existe de conocimiento, de atención, para poder lograr tener esta salud renal para todos en todas partes y que seamos conscientes de nuestra salud en general y pues muchísimas gracias. Yo feliz de seguir hablando de este tema tan importante y que podamos cada vez llegar a más personas y que sigan los proyectos en pro de las personas con enfermedad renal, sus familias y al equipo médico, que sigamos capacitándonos como se debe para poder darle la atención que se merece a las personas. Claro que sí. Bueno, pues vamos a continuar con la siguiente. Voy a suspender para que se quede grabado solo esta sesión y seguimos con el doctor Giancarlo Cancel. Muchas gracias, Valeria. Adiós.